¿Cuánto tiempo ha pasado desde que empezaste a trabajar con el feminicidio? Bueno, yo trabajo el tema del feminicidio desde 1998 hasta ahorita 2010 y creo. El feminicidio para ellas es el asesinato de mujeres por ser mujeres. El feminicidio para ellas es un asesinato de mujer donde hay connotaciones de misoginia, y también el feminicidio se da en un contexto de desigualdad, de desequilibrio entre las relaciones entre hombres y mujeres, y el victimario es un hombre. Entonces, esas son con las definiciones con las cuales yo me quedo. Sin embargo, en América Latina, a partir de la década de los 90, han surgido varias feministas, varias académicas que han incursionado en esta problemática y han hecho aportaciones al concepto de feminicidio. Entre ellas están Ana Carcedo, están Rita Laura Segato, está Marcela Lagarde. En Ciudad Juárez se da un caso que es un caso por demás dramático, ¿no? Que es el asesinato de jóvenes que habían sido secuestradas, torturadas, violentadas sexualmente y sus cuerpos dejados en el vacío. No es que este tipo de asesinar mujeres no haya existido en otras sociedades, pero lo que sí llama la atención es la impunidad y la frecuencia con que se han cometido estos asesinatos. He ahí que en determinado momento se conjuga un término que ya existía, como es el feminicidio, se conjuga también una clase de asesinatos con una impunidad extrema y al mismo tiempo las organizaciones de mujeres con un activismo sin precedentes, porque no en todas partes del mundo las mujeres salimos a las calles a protestar diariamente o a veces 2 veces o 3 veces al día en contra de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué crees que esto se da al mismo tiempo como en sincronía con otras partes de América Latina? Por la gran cantidad de asesinatos que están sucediendo en América Latina, por la impunidad con la que estos se cometen y por un movimiento de mujeres organizadas, mujeres feministas. Esto se da. Ahora, con relación a lo que me preguntabas, quiero volver un poco hacia atrás cuando me dices cuál ha sido la evolución. Cada una de las que hemos entrado a estudiar el feminicidio lo hacemos a partir de estas teóricas que te he mencionado, que diríamos las madres fundadoras, pero al mismo tiempo hemos analizado en los contextos específicos, en situaciones geográficas y en tiempos en los que se da el feminicidio. Obviamente hay un momento en que las definiciones varían, pero yo no creo que estas variaciones sean fundamentales o que invaliden la definición original, porque yo lo he dicho en varias de mis artículos, lo he escrito también y lo he comentado en conferencias o en entrevistas, que desde la primera antología y desde el movimiento feminista ya había elementos que nos decían que al analizar un feminicidio había que tener en cuenta los motivos por los cuales se asesina a la mujer, los actos violentos que se producen o que el agresor o el victimario deja en el cuerpo de la víctima, la relación víctima-victimario, que puede ser un hombre conocido, puede ser desconocido. También hay que tomar en cuenta cómo reaccionan las instituciones hegemónicas, como son las instancias de procuración de justicia, como son los grupos empresariales, como son las diversas también, ¿no? Sí, sí, muy importante. Y todos estos grupos hegemónicos que muchas veces son los que tienen, los que se reproduce, lo que su voz se reproducen, porque son los que tienen acceso a los medios de comunicación. Y otra de las cosas que los grupos hegemónicos son los que detentan el poder. Los que detentan el poder. Exactamente. Y son los que pueden o no pueden, quieren o no quieren hacer eco de las demandas de justicia de quienes sufren.
Yo construí una base de datos porque para mí era importante saber más. O sea, yo después de ir a los documentos de las organizaciones de mujeres, yo me fui a las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en México, que es el INEGI, y sus estadísticas con relación al asesinato de mujeres o el feminicidio no estaban con un enfoque de género, ¿verdad? Entonces, a mí me hubiese gustado que la Procuraduría de Justicia utilizase mi base de datos, claro, con información de ella, que es información oficial. Hasta el momento ninguna instancia del gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, se ha hecho cargo de ella. ¿Por qué es importante tener bases de datos? Porque te ayudan a determinar en qué sitios la vida de las mujeres peligra. Y además de que peligra, es lo más importante, cómo se previene. Entonces, la prevención es fundamental y la prevención nace a partir de información inteligente, y esa información inteligente tiene que ser utilizada por el Estado, porque finalmente el Estado es el garante de la seguridad de las mujeres, así como de toda la ciudadanía. Y desde entonces, desde que empezaron a conocerse con certeza cifras de asesinatos concentrados en ciertos lugares, o donde iban apareciendo varios cadáveres, como por ejemplo el Cerro Bola o el famoso caso Algodonero, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no ha habido políticas de prevención? No. ¿En Ciudad Juárez? No hay política de prevención. Sí. Es más barato prevenir que reparar el daño. ¿Por qué? Porque cuando se previene, te evitas o le evitas a alguien la pena de ser víctima, y sobre todo en el feminicidio, de dejar de existir en este mundo, de vivir y de existir en el mundo. Pero además de eso, del dolor que se le causa a familiares de víctima, y al mismo tiempo cómo se daña a una comunidad por una incesante muerte de mujeres. Cuando no se previene o cuando no se respeta los derechos de las mujeres que son violentadas sufren y tienen días inhábiles. Entonces, inhábiles que no les permite hacer su trabajo como se supone que lo deben hacer en la esfera doméstica o en la esfera pública, y en esto pierde una ciudad globalmente en su economía, porque tampoco las empresas son productivas. ¿Por qué? Porque están sufriendo. Entonces, a mí, si yo fuera economista, que me parece que habrá algunas colegas economistas que lo habrán hecho o lo harán, es más barato prevenir que estar reparando daños. ¿Qué tasas de asesinatos existen en Ciudad Juárez por 100.000 mujeres? Por 100.000 mujeres. ¿Cuáles son los...? Me parece que ahorita la tasa aumentó no estoy muy segura, tendría que buscar. Me parece que es el 25, había pasado de un 3.8 en el 2008, me parece que fue lo último, a un 25, sí. Estamos en un contexto de guerra, en un contexto bélico. Sí, en ese sentido, como le dices tú, es una pandemia, es un derramamiento de sangre estéril, y Ciudad Juárez semeja una moderna necrópolis, lo he dicho. Sí. ¿Por qué una moderna necrópolis? En el sentido de la cantidad de hombres y mujeres que es asesinada diariamente, y además de diariamente en la forma en que se depositan los cadáveres en los espacios públicos, o también en los espacios privados, o en los espacios despoblados. Entonces, la ciudad y su entorno inmediato se convierte en un cementerio. Es una moderna necrópolis.
Pero ese fenómeno también se está extendiendo a todo México y a varios países de América Latina. Sí, y por eso en la misión internacional en la que acabo de participar con otras colegas mías, expertas en los temas de violencia de género, desde diversas disciplinas como antropología, derecho, psicología, comunicación, estamos hablando de una alta militarización de la región mesoamericana, con el gran incremento de asesinatos de mujeres y la invisibilización del feminicidio en este contexto. ¿Tú crees que puede llegar a funcionar una recopilación de feminicidios? Sí, yo creo que sí puede funcionar porque tiene las variables sociodemográficas que son elementales en cualquier base de datos y en cualquier estudio, ¿no? Como es el nombre de la víctima, la edad, la ocupación, la relación víctima-victimario, el lugar donde se deposita el cadáver, los actos violentos que se producen en el cuerpo, si hay alguien que esté purgando sentencia por lo que ha hecho por este asesinato, por este feminicidio. Entonces yo creo que sí, habrá modificaciones con relación a las tipologías, o habrá gente o personas que estén en la investigación y que a todas le llamen feminicidio. Eso no, me parece que no es lo importante es el registro de los asesinatos en contra de niñas, adolescentes y mujeres en un contexto, ya sea en contextos de paz o en contextos bélicos, desde una discriminación de género.